Muy buenas noches con todos en sala. Bienvenidos a esta nueva sesión en relación al diplomado de alta especialización organizado por EFAP, Escuela de Formación y Actualización Profesional del Perú. Un tema de mucho interés para cada uno de ustedes, como lo es la programación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, invierte.pe. Les saluda el magíster Tito Seminario. Y en este caso vamos a desarrollar el presente módulo. Primeramente, cuando nosotros hablamos de evaluación, en cuarto lo que viene a ser Invierte Perú, tenemos que tener en consideración lo siguiente. Nosotros tenemos que evaluar lo que es un horizonte de evaluación. Es decir, nosotros tenemos que tener en consideración que este horizonte de evaluación va a estar dado por un determinado periodo de tiempo ligado, ligado a dos fases, la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. Cada uno de ellos con sus respectivos etapas, como por ejemplo el costo de inversión, está dado por la etapa donde se desarrolla el expediente técnico o documento equivalente, ejecución física, y la fase de funcionamiento, que va a estar ligada por todos los beneficios que existen en este caso en relación al costo de operación y mantenimiento. Todo ello en conjunto se habla de un horizonte de evaluación. Entonces, ustedes tienen que tener en consideración que en cada caso existe una etapa bastante marcada. ¿Marcada por qué? Marcada por el periodo de la toma de esta fase del proyecto, la vida útil de los activos principales del mismo y sobre todo hay que considerar el tiempo que va a durar la demanda por el bien o servicio al proveedor para que la unidad que está dando a conocer este proyecto genere o modifique este tipo de proyecto de inversión. Entonces, consideremos algo muy importante. Consideremos nosotros un ejemplo de horizonte de evaluación de un programa de inversión de infraestructura de riego. Tomemos ese ejemplo. Primeramente, que la etapa viene a estar dada en años. Aquí podemos considerar algo muy importante. Por ejemplo, en la etapa que señalamos inicialmente, en el caso anterior, la fase de ejecución, en este caso está durando 2 años. Primer año, segundo año. La parte de elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes son los 4 meses iniciales del proyecto. A partir del quinto mes hasta concluido el segundo año está la fase de ejecución física, donde en esta fase de ejecución física tenemos primero la construcción de nuevo sistema de riego que dura hasta el mes 6 del segundo año, el fortalecimiento de la junta de usuarios, asistencia técnica de usuarios, tiene este periodo comprendido de meses, hasta la fase de funcionamiento que es la entrega de agua para riego a los beneficiarios. Todo en conjunto, este horizonte de evaluación puede durar de 1 hasta 12 años, como se está estipulado. Entonces, no es un proyecto de inversión a corto plazo, sino que dentro de toda esta situación se tiene que considerar para nosotros algo muy importante, lo que viene a ser el beneficio para las personas que están teniendo como base este proceso de inversión. Entonces, consideren ustedes eso como parte primordial e importante, porque nosotros tenemos que considerar qué vamos a invertir, cómo se va a invertir y sobre todo partimos de un horizonte de evaluación de este proceso. Se parte de ello del planteamiento, obviamente, pero ese planteamiento del proceso de inversión va a estar dado o va a estar ligado, tengan en cuenta, fundamentalmente a lo que viene a ser donde tienen ustedes en consideración esa parte del desarrollo. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer para este caso? Tenemos que realizar el estudio de demanda de los servicios que brinde la unidad de lo que viene a ser producción. Análisis de demanda del servicio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este caso? Tenemos que tener en consideración que vamos a proporcionar un bien o servicio en la fase de funcionamiento de la unidad de medida. Entonces, considerar que la población demandante potencial, los factores explican que la demanda o no demanda de los bienes y servicios está ligada a los ratios los ratios de concentración de las necesidades del uso de este servicio. La disposición a pagar los instrumentos de recopilación y métodos de cálculo están ligados también al análisis de mercado del servicio. Por eso, previo a todo ello, en primera instancia, lo que tenemos que nosotros hacer es realizar un análisis de demanda de servicio. Entonces, por ejemplo, para empezar este análisis de demanda de servicio, tenemos que hacer una estimación de la demanda de la institución, pero ojo, inicialmente sin proyecto. Es decir, consideremos primero en el paso 1 que la definición del bien o servicio está dada por el primer paso. Hay que definir bien el bien o servicio y la unidad de medida que se está estipulando. Luego, tenemos que estimar la proyección del objeto de la población que se va a requerir en este caso, en este proyecto. Tercero, se va a estimar la demanda y también se tiene que realizar finalmente una proyección de la demanda del proyecto. Entonces, la población tiene que estar dada, en este caso, por lo que viene a ser la demanda del año, llamémosle T, por la población del objetivo del año T, por el ratio de la concentración. Un ratio es prácticamente cuando uno se hace un autoanálisis financiero. En ese caso podríamos estar ligados de esa manera. Eso es lo que es un ratio. Entonces, hablamos de población, siempre estamos hablando de población. Entonces, tengamos en cuenta algo muy importante. ¿Cuáles son los tipos de población? Cuando ustedes realicen un proyecto por favor, en sala, quien esté utilizando el micro lo puede ser. ¿Tiene abierto el micro un participante? Curso de formulación de proyectos. Buenas noches. ¿Alguien tiene el micro? Sí, es que todo ahora es utilizado. Lunes, Buenas noches. No, solo los sábados más. Sábado, está fuera. Es que la máquina pesada, todo de joven, yo qué sería la máquina pesada, no sé si, ¿por qué no? Buenas noches, por favor, en sala, quien esté con el micro activado, si pueden desactivar su micro. Gracias. Como estaba señalando anteriormente, hablamos nosotros de una población que vamos a dirigir este tipo de proyectos en Invierte Perú. En este caso, está ligado a los diferentes tipos de población. Cuando hablamos de población, nosotros vamos a referirnos fundamentalmente en algo importante. Partimos nosotros de la área de influencia, está dada por la población total. Por favor, cuando ustedes tengan un proyecto y este proyecto les hablen en relación en qué área de influencia se ubica, recuerden, estamos hablando de la población total. La población de referencia está vinculada al objetivo central del proyecto, es decir, dónde está ubicada o estaría ubicado el proyecto en un área determinada, por ejemplo, en el departamento X, en la provincia X. Entonces, ahí estamos ya hablando de una población de referencia, ya no de una población total. Entonces, en este caso, en una población de referencia existen dos tipos: la población sin problema y aquella población que es considerada como población demandante potencial, porque está carenciada, que o no recibe ningún servicio o lo recibe de una manera inadecuada.
la población demandante efectiva y la población objetivo, que es donde nosotros estamos ligados a realizar la inversión. Entonces, son términos que se asemejan mucho, pero que tienen una parte variable en relación, una parte variable en relación al concepto donde ustedes van a desarrollar fundamentalmente lo que viene a ser el proyecto de inversión. Cuando ustedes le digan, señores, mi población objetivo está ubicada en este lugar, ya saben a qué nos referimos. Cuando decimos, bueno, todo el proyecto se va a llevar en relación a un área de influencia, ya sabemos qué es un área de influencia, a qué nos referimos un área de influencia. Entonces, ustedes que van a estar ligados al desarrollo de diferentes tipos de proyectos de inversión, tienen que conocer este concepto fundamental. ¿A qué población nos estamos refiriendo nosotros? Igualmente, para determinar una población, vamos a verlo por un ejemplo. Acá tenemos 3 servicios: educación básica, agua potable y servicio de atención médica. Vamos a la parte intermedia, porque son prácticamente diferentes rubros, pero que tienen un mismo proceso. Por ejemplo, en el servicio de agua potable, la población total que hemos visto, recuerden, vamos a seguir la misma base que hemos tenido en diapositiva que estamos observando. En el servicio de agua potable, la población total, por ejemplo, es la población ubicada en la localidad de San Lucas, es la población total. La población de referencia es la población total del área de influencia de la localidad de San Lucas. Miren cómo está cambiando, ya estamos hablando de un área de influencia. ¿Pero de quién? De la misma localidad de San Lucas. ¿Quién es la población demandante potencial? La población demandante potencial es la población del área de influencia que no recibe el servicio de agua o recibe de manera inadecuada en la localidad de San Lucas. ¿Se dan cuenta? Y la población demandante efectiva es aquella población que solicita el servicio con condiciones de calidad. La población objetivo es aquel porcentaje de la población demandante efectiva que el programa de inversión atenderá con servicios de agua potable. Y la unidad de medida, por ejemplo, va a ser el número de litros por segundo, que se va a requerir en esta área de influencia de la localidad de San Lucas. ¿Se dan cuenta? Este ejemplo viene a estar dado por lo que viene a ser cómo ustedes van a determinar lo que viene a ser en este servicio la población. Entonces, eso es muy importante para que ustedes puedan ver y tener en consideración y puedan ir revisando estos conceptos y tenerlos como fundamentales en el desarrollo de un proceso de inversión. Pues bien, ¿cómo ustedes van a hacer un estimado de la demanda en una sesión con proyecto? O sea, es decir, el proyecto ya aprobado. Lo van a hacer en 3 pasos. Primero, la recopilación de evidencias, luego la definición de los cambios determinantes de la demanda y finalmente la estimación y proyección con la demanda con el proyecto. Entonces, esto viene a estar ligado a 2 tipos de definiciones: los que son de acuerdo a los cambios en los determinantes de la demanda y también los cambios en los determinantes de la demanda, pero ligados a incrementos de poblaciones, incrementos de ratio o la cantidad requerida del bien o servicio del usuario. Esto va a permitirnos contar con nosotros de manera certera con todos los cambios que se pueden generar en esa intervención y sobre todo el comportamiento de la población demandante, y nos va a permitir conocer las experiencias similares que se hayan realizado en otros proyectos de Invierte, teniendo en consideración todas las investigaciones realizadas sobre el tema de informes que nos dan o nos brindan posterior a una inversión.
en un determinado, obviamente, sector, según el indicador que viene a estar dado por lo que viene a ser eficiencia o no eficiencia, por poner un ejemplo. Entonces, pero cuando ya hablamos de una situación con proyecto, porque aquí estamos hablando del caso también básicamente con un proyecto ya establecido o con un proyecto aceptado, tengan en cuenta ustedes que los cambios que se expresan en esta magnitud se deben proyectar de una manera que tenemos que fraccionar los proyectos de inversión, sino que ustedes consideren que no es un fraccionamiento si un proyecto de inversión no cierra la brecha oferta-demanda, estimada porque, aunque se cumple con el objetivo central o fundamental, el proyecto se enfoca en una población objetivo que resulta de ser de manera proporcional a la población afectada. Cuando hablamos nosotros de cerrar brechas, recuerden ustedes que cuando siempre hemos considerado el cierre de una brecha, es aquella porcentualidad, si lo queremos expresar en porcentaje, que no permite que el 100% de un proceso sea canalizado como exitoso. Como les dije o les señalé en una clase anteriormente, por ejemplo, si de una población de 1.000 habitantes, el 80% posee servicio de agua y alcantarillado, entonces significa que para llegar al 100% hay un 20% que falta para atender toda la población ese servicio. Ese 20% para nosotros representa la brecha. Esa brecha es donde nosotros tenemos que hacer que sea prácticamente la menor posible con objetivo fundamental de que esa brecha sea la tendencia a cero. O sea, llegar al 100% que la población tenga este servicio como suyo porque estaríamos cerrando la brecha en su totalidad. ¿No? Esto en base a una población objetivo que está recorriendo la demanda de un bien o un servicio. Entonces, nosotros, si consideramos brecha oferta-demanda, es la comparación que se va a hacer entre la demanda del proyecto y la oferta optimizada para un diagnóstico de una unidad productora. Si lo vemos como una ecuación, lo queremos señalar que es la diferencia entre la demanda de servicio del proyecto y la oferta optimizada. Me va a dar la brecha del proyecto. Recuerden que para estimar la brecha del proyecto entre la demanda y la oferta, en el caso que no haya ningún tipo de proyectos o también llamadas sin proyectos, es importante que ambas variables se expresen en la misma unidad de medida. Por ejemplo, 3 metros de agua por año es una unidad de medida en el caso del agua. En el caso del rubro de educación, la matrícula de alumnos por año o en el rubro de salud, las actividades de salud por año. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta de que las variables están dadas en una misma unidad de medida para cada caso, en el rubro de agua, en el rubro de educación y en el rubro de salud. ¿Y qué pasaría si no coinciden las unidades? Se hace una conversión para que las unidades sean básicamente las mismas. Por ejemplo, cuando queremos realizar una vinculación de la brecha de balance de oferta y demanda y la brecha de infraestructura de acceso de servicio. Entonces, por ejemplo, en este caso, la función en unidad de medida de brecha oferta y demanda están teniendo en consideración las viviendas atendidas por año, cantidad de viviendas. El indicador de brecha es el porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con el servicio eléctrico. La unidad de medida es las viviendas atendidas por año y la contribución del proyecto está dado también en la misma cantidad de viviendas atendidas por año. O sea, acá no hay ningún inconveniente. Miren, cantidad, cantidad. Entonces, las unidades de medidas de análisis, la medida coincide en este caso. Por ejemplo, en el caso de distribución de energía,
suministro de energía, también tenemos que las unidades hay coincidencia. En este caso no hay ningún problema. Estamos trabajando desde la función a brindar el bien o servicio, pero siempre con las mismas unidades. Y Magíster, ¿y qué ocurre cuando no coinciden? Pues tenemos un ejemplo, ya que pusimos acá en el caso del agua, en el sector de disminuir la brecha entre oferta y demanda, por ejemplo, está dado en metros cúbicos por segundo, que es una unidad de velocidad, pero la cantidad es 1500. Entonces, el indicador de brecha va a ser el porcentaje sin riego en una unidad de superficie, pero que viene a estar dada en hectáreas, y acá estamos hablando de volumen. La contribución del proyecto de la brecha es 4105. Entonces, estamos observando que aquí vemos hectáreas y acá vemos en cantidad lo que viene a ser volumen. Se observará que las unidades de medida no coinciden. Entonces, ¿qué hago? ¿No puedo hacer nada? ¿No puedo avanzar? No. Se establece en este caso, como les dije anteriormente, la unidad de coincidencia entre los dos. O busquemos que la unidad de superficie se convierta a volumen o viceversa, se trabaja en una sola unidad y se desarrolla el proceso porque ya se estaría convirtiendo, como el caso anterior, en una coincidencia de unidades de medición. No existiría ningún tipo de problemas, dado el caso 1, cuando las unidades de medida coinciden, excelente, pero cuando no coinciden, el proyecto también se lleva a cabo, porque se puede ver la forma de interconvertir dichas unidades. Entonces, recuerden que ustedes cuando realicen un análisis técnico van a tener en consideración que desarrollar preguntas fundamentales o claves. ¿Cuánto se producirá del bien o del servicio? ¿Dónde se va a producir? ¿Cómo se va a producir? ¿Cómo se van a mitigar los impactos negativos a la sociedad y al ambiente? Y también cómo se mitigará o se adaptará a los efectos del cambio climático. En relación al tamaño, localización, tecnología, impacto ambiental, riesgos de desastres y cambios climatológicos durante el desarrollo del proceso, porque ustedes están buscando una alternativa de solución. O sea, van a brindar diferentes acciones que van a derivar con el análisis de los medios fundamentales para conseguir como objetivo fundamental el logro que es un proyecto de inversión. Entonces, ¿qué van a brindar? Una alternativa de solución. Pero para dar una alternativa de solución, ustedes van a proporcionar dentro de sus posibilidades fundamentalmente la alternativa técnica, porque para eso ustedes van a estar preparados. Esto se va a dar fundamentalmente la alternativa técnica generando primero ustedes un análisis de dónde está localizado el proyecto o el área donde van a invertir, el tamaño y la tecnología que van a brindar en este caso como alternativa de solución a través de este análisis técnico que están realizando. ¿Y cómo lo realizaron? Con las preguntas claves, señores y señores, es la fundamentalidad de este caso. A través de estas preguntas claves, ustedes ya tienen la parte de realizar este análisis técnico a través de estas preguntas claves. Por favor, ténganlo presente, porque eso es lo fundamental que nosotros tenemos que estar ligados a poder desarrollar. Igualmente, para nosotros poder desarrollar nuestro proyecto de inversión, debemos conocer cómo plantear las alternativas técnicas. ¿Cómo las planteamos? Perfecto. A través del análisis técnico que va a estar ligado al planteamiento de las alternativas técnicas factibles en este caso. Ustedes van a identificar, van a seleccionar qué alternativas técnicas son más factibles. ¿Cómo? A través del desarrollo
del análisis de los diversos factores condicionales del proyecto. Tamaño, localización y la tecnología que ustedes van a aplicar en este caso, ligado al impacto ambiental en la zona, así como qué riesgo se podría ocurrir como un tipo, digamos así, de posible desastre o cambio climático. Entonces, estos van a ser las alternativas técnicas que ustedes van a identificar. Después de que identificaron esas alternativas técnicas, ustedes esas alternativas técnicas van a convertirlas en alternativas factibles, porque para eso ustedes están trabajando en el proyecto. ¿Me entienden? La factibilidad depende fundamentalmente de la experticia que ustedes tengan en cuanto al desarrollo de este proceso. ¿Cómo ustedes van a identificar las técnicas que son más factibles para el desarrollo del proceso? Porque no les van a dar a ustedes, ¿saben qué, señores? Desarrollen este proyecto, aquí tienen las herramientas, y no, tienen que ustedes, como parte preparada, ir paulatinamente verificando cada uno de las partes del desarrollo del proceso. Una vez que identifican, seleccionan a través del análisis qué alternativa técnica es la más factible. Por lo tanto, ustedes ya están en esta etapa de planteamiento de las alternativas técnicas que son factibles de realizar. ¿Y qué pasaría que no son factibles? Pues tienen que convertirlas en factibles. Para eso está la parte de análisis, para eso está la parte de identificación y para eso está la parte de preparación que ustedes van a estar llevando a través de esta primera sesión, o de esta presente sesión, perdón, porque no es la primera. Entonces, partimos de un diseño preliminar de las alternativas técnicas, basado en 2 etapas. La primera etapa está dada por el diseño preliminar de las alternativas técnicas factibles. Ya hemos visto cuáles son. Y la segunda parte está dada por el diseño preliminar de una alternativa técnica que ustedes seleccionan. Entonces, ustedes lo están seleccionando básicamente a través de todos los análisis que se han hecho, porque el alcance y nivel de profundidad del proceso está de acuerdo a lo establecido por el sector o tipo de proyecto que ustedes van a desarrollar. Cuando no está establecido, la unidad de financiación va a dar a proponer los alcances y la profundidad del acuerdo a la complejidad del proyecto que se está desarrollando. Recuerden ustedes que el nivel de definición de la ingeniería para el diseño preliminar puede comprender representaciones gráficas de planos, esquemas de las necesidades y espacios y áreas, programas y diagramas arquitectónicos, esbozo, croquis del proceso de producción, considerando los equipos principales que se derivan, en este caso, de la etapa de factibilidad de la alternativa técnica. Entonces, eso ustedes tienen que considerar un diseño preliminar. Para ustedes, gráficamente lo tienen que representar. Es la representación gráfica, o también podemos decir de manera esquemática, de un proceso de inversión o de un programa de inversión. Ustedes ahí consideren, por favor, y tengan presente que van a describir las características físicas, características funcionales de las principales alternativas técnicas que son factibles de realizar para contar con la base referencial, y ustedes van a estimar a partir de ahí costos. Entonces, recuerden que ya estamos hablando en esta etapa que ya vamos a ver una estimación de costos. Al haber de una estimación de costos, ya estamos viendo que va a existir ya la parte fundamental, el propósito. La inversión depende mucho del factor económico. Y el factor económico se relaciona a los costos que se desarrollan en el proceso de inversión. Y entonces, ustedes lo que tienen que hacer es saber cómo van a plantear la gestión del proyecto en las fases de ejecución y funcionamiento. Y miren, ya estamos hablando ya de 2 fases.
la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. Anteriormente, hemos visto nosotros básicamente dos fases. Inicialmente, lo que viene a ser la parte inicial, la parte de preparación, pero acá estamos cómo vamos a realizar la ejecución y el funcionamiento del proyecto a través de invierte.pe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Considerar que en la fase de ejecución, ustedes van a tener en consideración que es el proceso de ejecución, supervisión y control de esas acciones que conducen del logro del objetivo y básicamente está dado en la fase de ejecución, básicamente por la parte de organización, plan de implementación, modalidad de ejecución y condiciones previas de la ejecución. ¿A qué nos referimos a cada uno de ellos? Veamos. En la parte de organización. Entonces, en esta parte ustedes van a hacer una evaluación en función al proyecto planteado. ¿Qué condiciones se debe reunir? De acuerdo a esto, ustedes van a proponer competencias, capacidades necesarias, modalidad de organización y los recursos para adecuarlos a la ejecución del proyecto. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que se basa en competencias y funciones, las capacidades técnicas que se necesita de acuerdo a la modalidad de la ejecución y la capacidad profesional teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos humanos con los perfiles requeridos y la carga laboral. Entonces, esta capacidad profesional está prácticamente ligada a cada uno de ustedes y la capacidad profesional está ligada al nivel de preparación que podamos tener nosotros en este caso. Ahora, la parte de el plan de implementación. Detalla todas las actividades que son necesarias para llegar a cabo el proyecto. En el primer paso se va a establecer el plazo de ejecución, luego va a analizar la parte independencia entre las actividades y tareas para posteriormente elaborar el cronograma del proyecto. Luego van a determinar los requerimientos de recursos para llevar a cabo el proyecto y finalmente elaborar de manera sintética el plan de implementación en una manera de síntesis o resumen, el plan de implementación del proyecto. Y ustedes acá, ya con estos pasos, con estos 5 pasos, ya llevaron a cabo el plan de implementación de su proyecto. Entonces, recuerden algo muy importante. Siempre va a ser un requisito importante y fundamental la elaboración de un cronograma realista de las actividades. Realista quiere decir que ustedes lo van a hacer en un tiempo, digamos así, real, no decir, bueno, me voy a demorar, si puede tomarme 10 años, lo voy a hacer en 9 años. No, un tiempo realista de acuerdo a la necesidad de cada zona, a la necesidad del proyecto y a la necesidad de la población sobre todo. De acuerdo obviamente a todos los procedimientos requeridos en el programa invierte.pe, porque eso es una inversión. Entonces, esa inversión, ¿qué requiere? Requiere que esa inversión sea controlada y sobre todo que se haga un seguimiento de acuerdo a los tiempos de ejecución y que sea un tiempo obviamente adecuado. No va a durar, no debería durar mucho tiempo. Sin embargo, los tiempos que se puedan llevar a cabo son bastante largos en teoría. En teoría. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un plan de implementación. Estas actividades, hay 3 actividades, ¿no? Por ejemplo, vamos a la parte intermedia o esta parte, que es la ejecución de obras de infraestructura. ¿Qué tareas de acciones van a hacer? La forma de contrato, ejecución de obras, o sea, las acciones, y la recepción, liquidación y transferencia. El plazo es importante. Los responsables, por ejemplo, en este caso, para esta ejecución de obras de infraestructura,
el responsable va a ser la Gerencia Regional de Infraestructura y los cronogramas. Entonces, si lo vemos en esta parte, ¿quién está a cargo de la ejecución? Pero si lo vemos cronológicamente, miren, la elaboración del expediente técnico, tiempo determinado. Elaboración del estudio, otro tiempo determinado, y la ejecución de obra, otro tiempo determinado. Entonces, para ustedes presentar un plan de implementación, ¿qué tienen que tener en consideración? ¿Qué actividades van a describir como primera instancia? Luego las tareas o opciones a realizarse, luego el tiempo o plazo en semanas, las partes responsables y la determinación cronológica de las mismas. Ahí está. Ahí está sencillamente presentado el plan de implementación. ¿Se dan cuenta? Pero esto conlleva a que ustedes, mediante la parte del análisis, van a determinar fundamentalmente cómo lo van a ir desarrollando de manera sostenida y sobre todo de manera organizada. Posteriormente al plan de implementación, tenemos la modalidad de ejecución. Ustedes tienen que especificar qué modalidad va a ser. Por ejemplo, administración directa, administración indirecta o por contrato, y ligado también a la parte de contrata, administración indirecta con asociación público-privada, administración indirecta con un núcleo ejecutor, administración indirecta con obras por impuestos, etcétera. Ese es el tipo. Ustedes, uno de ellos van a escoger, ¿no? Y ustedes, una vez que han escogido el tipo de ejecución, lo tienen obviamente que sustentar de acuerdo a los criterios aplicados para esta selección. Entonces, tienen que especificar por qué yo este tipo de ejecución lo he tomado en consideración, no porque tiene que ser el más apropiado del proyecto. ¿Puede existir una combinación de estas modalidades? Sí, pero eso ya estaría en función a las capacidades de cada institución. O sea, no es que solamente voy a tener en cuenta un tipo de modalidad de ejecución. Puede haber de repente una asociación entre dos tipos de actividades, pero que esto va a redundar de acuerdo a la capacidad de ejecución que tenga la institución que está desarrollando el proyecto. ¿De acuerdo? Ahora, las condiciones previas para esta ejecución tienen que tener en cuenta que para realizar un tipo de ejecución hay que considerar qué aspectos técnicos y regulatorios de este proyecto garanticen el inicio oportuno de un proyecto, empezarlo a ejecutar. Por ejemplo, acá tenemos diferentes tipos de proyectos a ejecutar: planeamiento físico-legal, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, etcétera, otros. Pero, ¿qué debemos considerar? ¿Qué condiciones previas existen para la parte de realizar este proyecto? Es decir, el estado situacional de la parte de acuerdo donde se va a realizar el saneamiento físico legal. Por ejemplo, si el terreno es de propiedad privada, es de una comunidad campesina, es un terreno del Estado. Para cada caso de estos que estamos señalando acá, existe fundamentalmente una característica que ustedes tienen que considerar y tienen que respetar. Si es un terreno de propiedad privada, pues la carta de intención del propietario, en la cual este va a declarar la voluntad de vender, ¿no? Y especificando en este caso el área, el precio solicitado por metro cuadrado, o también puede ser una donación que haga el propietario. Pero estos parámetros repercuten en nosotros dar a conocer cuál es el estado situacional, en este caso como una condición previa a la ejecución del proyecto de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ya entramos a otra fase. Ya estamos la fase inicial y la fase de funcionamiento. Ya dimos los lineamientos. Ahora, ¿cómo funciona este proceso? Muy bien.
nosotros vamos a tener en consideración que existe para nosotros una entidad que va a estar a cargo de la parte de operativa y del mantenimiento del proyecto. Es decir, en esta parte van a ustedes a considerar que si la unidad del proyecto ya existe o es una nueva. Y esto en relación a qué está. Claro, porque si ya está o ya existe esta unidad, lo que nos queda a nosotros es plantear qué ajustes vamos a brindar en la organización para que de manera adecuada exista la parte operativa. Sea parte operativa o parte operativa de un nuevo proyecto o también puede ser la parte de mantenimiento. Ahora, si es una nueva unidad de proyecto, hay que describir las características de la organización de la entidad que se hará cargo de esta parte operativa. Entonces, a esto repercute en la entidad a cargo en la etapa de mantenimiento. Entonces, ¿con qué instrumentos se cuenta? Igualmente, estamos hablando, existe cuando es nueva. En esta parte de los instrumentos de la gestión de unidad productora, si es nueva, hay que identificar qué instrumentos apoyan esta gestión de la unidad productora. Los recursos humanos y los activos propios de la gestión. Cuando ya existe, solamente nos queda plantear los ajustes que se requieran en los instrumentos de gestión sobre la base de diagnóstico de la unidad productora. Las condiciones previas para el inicio de la operación van a estar dadas por todas las pruebas en la marcha de la unidad productora, la difusión a la población del inicio de operaciones. Esto es muy importante porque muchas veces la población, al ser, entre comillas, llamémoslo así, sorprendida por inicio de operaciones, son los primeros que ante esa sorpresa van a reaccionar y van a pedir explicaciones. Y es cierto. Y van muchas veces a parar una obra. Y eso dilata el tiempo y es un costo adicional que no estaba previsto para el funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Lo más sencillo, lo más práctico y lo más recomendable es que ustedes difundan a la población que se está dando inicio de operaciones a una fase de un proyecto de inversión. Los recursos humanos deben de estar muy bien entrenados para poder operar en esta unidad productora, porque ustedes tienen que verificar que las entidades a cargo de lo que viene a ser la operación y mantenimiento disponga de los recursos para iniciar una prestación de servicios. ¿Qué instrumentos voy a realizar donde la gestión? Y sobre todo considerar haber establecido los procesos y protocolos para la operación y el mantenimiento preventivo y correctivo en esta etapa de funcionamiento. Esto es importante porque es un contenido acápite o fundamental en un proceso de gestión de proyecto. Ya estamos hablando en la etapa de funcionamiento, ya cuando se está llevando a cabo el proyecto de inversión. Entonces, para nosotros es muy importante dejar bien en claro estos parámetros porque en el día a día, no tanto en el día a día, sino cuando ustedes desarrollen un proyecto de inversión, que es para el que nos estamos preparando, ustedes tengan en consideración cuáles son las características que debo de tener en consideración para que no exista ningún inconveniente y mi proyecto se desarrolle de la manera más adecuada y sin ningún tipo de contratiempos. Porque ya saben que ustedes que el contratiempo nos indica una pérdida económica que no estaba prevista durante mi proyecto. Y toda pérdida económica va en desmedro, primeramente, de la rentabilidad y en segundo lugar, lo digo en segundo lugar, pero para mí es la parte más importante, que la población se va a ver afectada, porque ese proyecto no se va a desarrollar con los tiempos necesarios por
cuestiones de no haber identificado algunas acciones como fundamentales y que están dentro de los parámetros que se deben de tener en consideración. Es por eso que toda esta parte de este resumen del desarrollo de la presente sesión, terminada la sesión, se va a coordinar con la escuela para que tengan ustedes su respectiva copia y puedan ustedes tenerla presente. Y va a ser la guía fundamental, en este caso, en la parte de lo que viene a ser un proyecto de inversión a través de invierte.pe. Entonces, recuerden que toda obra ejecutada viene estar dada a un tipo determinado de riesgo. Entonces, recuerden que los riesgos pueden ser de dos tipos. Pueden ser internos, por ejemplo, las condiciones administrativas propias de la gerencia del proyecto, y los riesgos externos son todos aquellos aspectos ambientales o del entorno del mismo que van a tenerse en cuenta como supuestos para el cumplimiento de los objetivos de la matriz del marco lógico. Los riesgos externos muchas veces podemos señalarlo que no son aquellos riesgos que no son previsibles. Por ejemplo, se está ejecutando una obra y nos viene una tremenda lluvia. No está previsto. Es un riesgo externo, nadie lo esperaba. Pero, ingeniero, no existe la posibilidad de, a través de previsiones, eh, poder tener en consideración que podemos minimizar ese riesgo externo. Claro que sí. Por ejemplo, en el norte actualmente se habla de el inicio del fenómeno del Niño por 6 meses. En la parte centro y sur se habla de una sequía que se puede estar ligada dentro de esos meses. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? La previsión. La intensidad no la conocemos nosotros de ninguna manera, pero sí podemos proyectarnos a una intensidad máxima, media o mínima. ¿Cuál sería lo óptimo? Que esa intensidad sea la mínima, porque nos va a permitir que estos aspectos ambientales dificulten en la menor cantidad posible o en el menor porcentaje posible el desarrollo de mi proyecto. Entonces, ustedes, cuando les hablen de riesgo en una inversión, es necesario que ustedes tengan en consideración qué tipo de riesgo puede existir durante el desarrollo de mi proyecto, la descripción del riesgo en sí, las posibilidades de ocurrencia, como les decía, baja, media o alta, qué impacto va a tener, si va a ser bajo, medio o alto, y las medidas de mitigación del mismo. En otras palabras, esta sistematización de riesgos viene a estar dada por toda la prevención que debemos de tener cada uno de nosotros durante la parte de esta gestión integral ante los riesgos que se dan en la etapa de ejecución y funcionamiento de nuestro proyecto. Muy interesante, por favor, no dejar en el aire lo que viene a ser la parte de los riesgos. Ahora, como quinto acápite, recuerden que ustedes tienen que establecer las metas físicas para cada alternativa técnica que están presentando. Las metas físicas, ¿no?, de los activos que se busca crear en un proyecto de inversión está dada por la unidad física y la dimensión física. Cuando nosotros hablamos de unidad física, es la unidad de activo que se plantea crear o modificar. Y la dimensión física es la magnitud del activo que se plantea crear o modificar, porque se crea o se modifica. Son dos opciones. De manera integral, estos dos conceptos de unidad y dimensión física lo tenemos acá. Acción, unidad física y dimensión física. Por ejemplo, la adquisición de un terreno, que es el activo. El factor producción es el terreno. La unidad física, por ejemplo, unidad de medida, el número de terreno. ¿Qué cantidad? Un terreno. ¿Qué unidad de medida? El metro cuadrado. Cantidad, 850 metros cuadrados. ¿Se dan cuenta? Entonces,
Puede estar dado, por ejemplo, a nivel de carpetas, vehículos, aulas o cualquier tipo de acción que se requiera en estos diferentes activos. Lo que van a cambiar, obviamente, son las dimensiones y las unidades, de acuerdo a los activos que estamos teniendo en consideración. Entonces, recuerden que la naturaleza de las acciones por el factor de producción están dados por la adquisición, construcción, reparación, remodelación, reforzamiento estructural, implementación, adecuación de los factores de producción. Por ejemplo, para el reforzamiento estructural se hace a través de la infraestructura. ¿Qué factor es? La infraestructura. Para la reparación de, por ejemplo, de una infraestructura de un colegio, el factor de producción va a ser la infraestructura o el equipo mayor que se va a reparar. Entonces, hay un lazo entre la naturaleza de acciones y el factor de producción a través de las acciones que se van a asociar entre los factores de producción correspondientes en cada caso. Esto es muy importante para nosotros. Es una asociación entre los factores. Entonces, es importante estimar los costos totales e incrementales de cada una de las alternativas del proyecto de inversión. ¿Cómo lo vamos a realizar? De la siguiente manera. Primeramente, a través de dos pasos. La estimación de los costos de producción. En forma inicial, se debe considerar la articulación de las metas físicas y los precios unitarios. Y fundamentalmente, la estimación del costo total de la inversión del proyecto. Para nosotros es muy importante considerar todas estas acciones, en este caso, que estamos descritas acá. Por ejemplo, acá tenemos un detalle de estructura de costos, donde nosotros vamos a mostrar, en este caso, algo muy importante. Miren, el factor de producción, infraestructura, viene a estar dado así, por ejemplo, en la naturaleza de construcción, los activos, sistema de captación. Tipo de producción, infraestructura. Unidad física, el número de estructuras. Cantidad, 1. Unidad de medida, el metro cuadrado. Cantidad, 3.000. Precio unitario en soles, 8.000. Ahí tenemos, 24 millones el costo total. Ese es un detalle de la estructura del costo. Importante para nosotros. Ustedes tienen que detallar a través de un esquema, cuál es el factor de producción. La estimación de los costos de operaciones va dado o va a estar ligado a tres pasos. La estimación de los costos, la estimación de los costos en situación sin proyecto, informe inicial con proyecto, luego sin proyecto, y la estimación de los costos incrementales a lo que viene a ser el paso 1 y el paso 2. ¿Se puede incrementar? Sí, por gastos no previstos, que deben ser obviamente los mínimos. Miren, acá tienen una estimación de los costos de las operaciones en forma gráfica. Miren, aquí tenemos el costo operativo con proyecto. Acá está dado gráficamente. Y los costos incrementales sin proyecto. Ustedes tienen que saber que los costos de operación vienen a estar dada por esta operación. La cantidad por el costo de unidad por el periodo de tiempo. ¿Qué cantidad? Cantidad de insumos. El costo de unidad de medida y el periodo del año. Ese es el costo anual. El costo de mantenimiento, que es anualmente, es la cantidad de insumos por el precio unitario por los periodos del año. Recuerden que los costos incrementales están dados por la diferencia entre los costos con proyecto y los costos sin proyecto, que es la evaluación de este horizonte en la fase de funcionamiento. Por ejemplo, acá lo tenemos en este cuadro, este flujo de incrementos. Situación del proyecto, ¿en qué fase está? Situación del proyecto, la parte de costos, y ustedes hacen un resumen a través de los años, yo he puesto años N, donde se va a desarrollar la demanda del proyecto. ¿Se dan cuenta? Este cuadrito ustedes lo van a tener que llenar
de acuerdo al flujo de costos que se está llevando el proceso. Fundamentalmente, recuerden que cualquier tipo de asistencia de lo que viene a ser la parte de lo que es alguna, digamos, alguna labor complementaria que ustedes quieran ligar, tienen ustedes en Invierte Perú o invierte.e un aliado para que ustedes puedan tener en consideración de repente alguna pregunta en relación al tipo de proyecto que están realizando. Ellos también están ligados a poderlos asesorar en este caso. Gracias, igualmente muchas gracias por el tiempo brindado y estamos nosotros la próxima semana nuevamente considerando una nueva sesión. Esto es de mucha utilidad y sobre todo la parte fundamental es llevar a cabo el proyecto, desarrollarlo y tenerlo en consideración como una alternativa. Muchas gracias por el tiempo brindado. Será hasta una nueva sesión donde estaremos obviamente compartiendo el tema del caso y poderlo desarrollar de la mejor manera con la asistencia requerida. Muchas gracias por su tiempo. Estamos próximamente en comunicación.